Buenos días, profesora, compañero y compañera. En esta oportunidad le vamos a presentar nuestro póster hecho a base de un artículo relacionado al entrenamiento de fuerza y pacientes con insuficiencia cardíaca. Los integrantes son Camilo López, Ana Salinas, Valeria Silva, Cristóbal Pérez y yo, Manuel Castro. En cuanto al resumen o abstract del estudio, la insuficiencia cardíaca es la principal causa de muerte en todo el mundo. Esta revisión tiene como objetivo conocer el impacto del entrenamiento de fuerza en el perfil lipídico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, donde la metodología utilizada fue un ensayo clínico aleatorizado cuya muestra fue de 920 pacientes con falla cardíaca, los cuales se distribuyeron en tres grupos. Grupo control, que solo realizó ejercicio aeróbico; el grupo experimental 1, que realizó ejercicio aeróbico más entrenamiento de fuerza en miembro superior; y grupo experimental 2, que realizó ejercicio aeróbico más ejercicio de fuerza en miembro inferior. Se realizaron muestras hematológicas, pruebas de capacidad aeróbica y parámetros clínicos. Las pruebas se realizaron antes y después de 24 sesiones de entrenamiento de 60 minutos, 3 veces por semana durante 2 meses. Al comparar los datos post-entrenamiento, se obtuvieron los resultados favorables en el perfil lipídico del grupo experimental 1 y 2. Como conclusión, el entrenamiento de fuerza combinado con ejercicio aeróbico genera una disminución de los niveles glucémicos y lipídicos significativamente. Cabe recalcar que no se encontraron diferencias entre los grupos frente a lipoproteínas de alta densidad. Y por último, las palabras clave son ejercicio, insuficiencia cardíaca, rehabilitación cardíaca y fuerza. La insuficiencia cardíaca puede definirse como un síndrome clínico que se caracteriza por anomalías de la función ventricular y la regulación neurohormonal. Se asocian a signos de hipertensión venosa pulmonar, de sistémica o de bajo gasto cardíaco, como también de edema, fatiga y disnea, que están relacionadas a una falla, ya sea funcional o estructural, de uno o ambos ventrículos que impiden el llenado o el vaciado adecuado de estas cavidades cardíacas. En relación a Estados Unidos como en Europa, se manejan cifras de 2,6% de la población y un estimado de 400.000 nuevos casos al año, que afecta mayormente a personas de edad avanzada y haciendo hincapié que entre mayor sea el índice de envejecimiento poblacional, mayor es la presencia de esta enfermedad debido a su relación lineal. Un factor de riesgo importante es la obesidad y es la razón la cual el tratamiento es utilizado para disminuir los niveles de colesterol para generar un beneficio cardiovascular. Ahí también su correlación. La aplicación de un entrenamiento de fuerza ha tenido resultados que, como después de una dosificación o una aplicación correcta, ya sea individual o grupal, obtendrán cambios del porcentaje de masa grasa y de la composición corporal, como también de mejoras en el nivel de triglicéridos, colesterol total, colesterol de alta y baja densidad y de glucosa y proteína C. Haciendo las finalidades de estudio, respondemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto del entrenamiento de fuerza en el perfil lipídico en pacientes con insuficiencia cardíaca? Para material y métodos, esta investigación se pensó como un ensayo controlado y aleatorizado con un muestreo probabilístico básico. El estudio se realizó con una muestra conformada por 920 pacientes de rehabilitación cardíaca en Colombia, quienes al final, de acuerdo con los criterios de exclusión, quedaron 764 individuos, siendo organizados en tres grupos. El grupo control, con 253 participantes, seleccionados a través de los registros médicos desde el año 1980, con la intervención de ejercicio aeróbico sin entrenamiento de fuerza. El grupo experimental 1, de 256 participantes, con la intervención de ejercicio aeróbico más entrenamiento de fuerza en las extremidades superiores, y el grupo experimental 2, de 255 participantes, con la intervención de ejercicio aeróbico más entrenamiento de fuerza para las extremidades inferiores. Las características de los participantes son similares desde el punto de vista de la fracción de eyección, la clase funcional, la glucosa, el perfil lipídico, el porcentaje muscular, la grasa y el índice de masa muscular. Y la circunferencia abdominal, el sobrepeso, la obesidad, la prevalencia de diabetes, la hipertensión, etc. Los criterios de inclusión: los participantes que se incluyeron fueron aquellos sometidos a una cirugía cardiovascular y que también hubieran asistido a un programa de rehabilitación cardíaca de fase 2. Para los criterios de exclusión: el paciente que padeciera de angina inestable, dolor de miembro inferior, que durante el reposo reflejara una frecuencia cardíaca en reposo mayor a 120 latidos por minuto,
una presión sistólica mayor a 190 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 120 milímetros de mercurio. Además, pacientes que tienen contraindicado acudir a rehabilitación cardíaca. Adicionalmente, para la obtención de estos datos, todas las medidas antropométricas, parámetros clínicos, hemodinámicos, pruebas, cuestionarios y fuerza, se utilizaron instrumentos dedicados para dichas medidas en conjunto de pasos detallados de su realización. Por otro lado, la asignación de la muestra se realizó con un modelo probabilístico simple mediante una tabla de números aleatorios a través del programa Microsoft Excel 16.0. De igual forma, se utilizó una metodología ciega donde los participantes fueron analizados por un profesional ajeno a la investigación y también con un análisis de sangre en el laboratorio. Para, a continuación, por medio del programa utilizado, Excel, asignar únicamente un número de identificación, logrando así cegar a los autores. En cuanto a los resultados del estudio, hay que destacar que el programa de rehabilitación cardíaca consistió en 24 sesiones de 70 minutos al día, 3 veces a la semana, durante 2 meses, en donde se consideró para el grupo de control que realizara ejercicio aeróbico mediante una banda sin fin, bicicleta reclinable, remo y bicicleta elíptica. Mientras que para el grupo o los grupos experimentales se indicó en realizar ejercicio aeróbico como en el grupo de control, pero se diferencia en que en el grupo experimental número 1 se realizó ejercicios de fuerza para extremidad superior mediante mancuerna, equipo de multifuerza y terapia, mientras que para el grupo experimental número 2 se agregó entrenamiento de fuerza para las extremidades inferiores con ejercicios y equipos en multifuerza. Por otro lado, en el análisis estadístico que se realizó dentro del mismo estudio, está que la normalidad de los datos se evaluó mediante la prueba de Kolmogorov, además de que a través de la prueba de Tukey se utilizó el análisis de varianza ANOVA y que en todos los casos se estableció un nivel de significancia del 5%, es decir, un p-valor menor al 0,05. Y para efectos del resultado de este estudio, finalmente se contó con la participación de 764 personas, de los cuales 433 fueron hombres y 331 mujeres, en donde cada programa, al comparar los resultados entre los grupos, se logró evidenciar mejores resultados con diferencia significativa. Es decir que en los grupos experimentales se logró ver una mejoría en cuanto a los valores que se dieron en comparación con el grupo de control posterior a la aplicación de ejercicio. Y dentro de esto, los mejores resultados que tuvo diferencia o un valor significativo fue en el grupo experimental número 2, de forma general en todas las variables que se evaluaron. Y en cuanto a los datos del antes y después, en la medición del peso, índice de masa corporal, circunferencia abdominal y porcentaje graso, hubo una disminución significativa. En cuanto al porcentaje muscular y fuerza prensil, registraron un aumento significativo entre estas evaluaciones. Con respecto a la discusión, la bibliografía actual señala que el entrenamiento de fuerza tiene efectos positivos en la reducción o normalización de los valores del perfil lipídico, mejorando la tolerancia al ejercicio físico de forma segura y con pocos efectos adversos, por lo cual este estudio cuantificó estos efectos positivos. Sin embargo, se dejaron de lado aspectos que podrían haber alterado los resultados, como por ejemplo el tratamiento farmacológico o el tipo de dieta de los participantes, los cuales influyen directamente en la respuesta cardiovascular al ejercicio. De forma complementaria, este estudio se sometió a la escala Pedro, donde se cumplieron todos los criterios estipulados, dándole cierta validez, ya que los criterios específicos estaban dentro del estudio, como por ejemplo la asignación al azar de grupos, la metodología ciegas, entre otros. Como conclusión, el ejercicio físico es beneficioso para la salud, mucho más si se combinan los ejercicios aeróbicos con los de fuerza, ya que disminuyen los índices glucémicos y lipídicos que contribuyen a mantener un peso ideal y fortalecer el sistema cardiovascular y respiratorio, por lo cual es recomendable para mejorar el estado físico. Teniendo en cuenta esto, es de suma importancia saber que al momento de leer un estudio se deban interpretar de manera correcta los resultados para así comprender mejor cada factor y poder realizar una aplicación clínica de los resultados de forma adecuada.